Buenas noches, amigos de Presencia Universitaria, sean bienvenidos este Domingo de Ramos al Foro UNA. Hoy tenemos invitado a Héctor Figueroa, el doctor Héctor Figueroa, coordinador del Observatorio Demográfico Universitario. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Elin. Gracias por la invitación y contento de poder estar aquí y compartir con ustedes sobre este tema tan relevante como es el bono demográfico. Así es, hoy desarrollaremos el tema relación entre crecimiento económico y demográfico. Honduras cuenta con una población alrededor de 9.8 millones de habitantes. El 57% de esta población tiene menos de 30 años y la edad mediana es de 22 años. La población adulta mayor de 60 y más representa solamente el 9% para este año 2024, según el último boletín del Observatorio Demográfico Universitario, pero en el 2045 este bono demográfico culminará. ¿Qué debemos de hacer, doctor Figueroa, para aprovechar este bono demográfico? Bueno, hay muchos aspectos que es interesante estudiar y analizar cuando estamos hablando del bono demográfico. En demografía nosotros estudiamos tres aspectos relevantes que tienen que ver con la edad y la dividimos entre grupos especiales de 0 a 14, de 15 a 60, a 59 años y de 60 años y más. Y esto para poder establecer algún tipo de relación y poder establecer algunos parámetros de cómo la población va transitando en el tiempo. Y este periodo de bono demográfico, como todo en la vida, tiene un periodo de caducidad. Es decir, que no vamos a ser un país eternamente joven. Entonces vamos en ese proceso de transición y los datos así lo revelan. De hecho, el bono se empieza a ver desde los 70, ¿verdad? Cuando las tasas de fecundidad y mortalidad empiezan a descender y vamos viendo que la fuerza laboral va creciendo más proporcionalmente que las poblaciones en edades dependientes, que serían las poblaciones de 0 a 14 y de 60 años y más. En otros países se maneja poblaciones dependientes de 65 años y más. Y la fuerza laboral se calcula de los 15 a los 64 años. Eso es por cuestiones de estandarización y poder compararnos con otros países de América Latina sobre todo y poder establecer entonces la importancia que tienen estos grupos etarios dentro de lo que tiene que ver con el bono demográfico. Y al final este es un periodo en el cual el país se prepara para poder aprovechar la mano de obra. Sin embargo, en Honduras este tema no ha sido tan estudiado y dentro del sector público tampoco se menciona mucho, solo los académicos abordamos estos temas que son tan relevantes para el país, sobre todo que tiene que ver con el crecimiento del país y sobre todo lo que usted planteaba, esa relación que hay entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. Doctor, pero antes, para ilustrar a la población, para que la población que nos ve en esta noche de domingo, definirnos el concepto de bono demográfico. Sí, el bono demográfico es un periodo de tiempo en el cual hay un crecimiento mayor de la fuerza laboral. Es decir, de la población de 15 a 59 años en el caso de Honduras, y si hablamos de forma internacional para poder compararnos, este rango de edad es de 15 a los 64 años, que tiene que ver ya con el periodo de jubilación, donde hemos visto que en Honduras se pretende aumentar la edad de jubilación, entonces lo que queda es poco para el goce de la persona. Sin embargo, es un periodo de tiempo en el cual esta población crece y es ahí donde el país tiene que implementar una serie de políticas, no solo económica o de mercado laboral, sino también política en el sector de educación para poder aprovechar esta sobreoferta de mano de obra que hay en este lapso de tiempo. Doctor, ¿cuál es la relación entre crecimiento del Producto Interno Bruto y crecimiento poblacional? Hablemos de una línea de tiempo del 2001 hasta el 2023. Si hacemos una relación entre estas dos variables que son interesantes, por eso es que la demografía es tan interesante, porque hay eventos demográficos que obviamente explican algunos eventos económicos y viceversa, ¿verdad? Hay eventos económicos que tienen un impacto fuerte dentro de lo que es la demografía. Sin embargo, hay
muchos pensadores que van por el lado de que el crecimiento demográfico es bueno. Por ejemplo, Adam Smith era de este pensamiento de que el crecimiento demográfico ayudaba a la productividad del país, pero también tenemos otros que piensan de diferentes formas, como Malthus, por ejemplo, que tenía esta forma de decir que la población se debería de controlar por la escasez de alimentos que había en aquel tiempo cuando él desarrolla toda esta teoría. De hecho, Malthus es considerado uno de los padres de la demografía. Pero analizando un poco, esperaríamos que para poder alcanzar niveles de bienestar, siempre se espera desde la economía que el crecimiento económico sea mayor que el crecimiento demográfico. O sea, un país que su crecimiento demográfico es mayor que su crecimiento económico, estamos hablando de países en vías de desarrollo que no han alcanzado todavía esos niveles de bienestar para la población, y se espera que en un país logre bienestar cuando tiene crecimiento económico. No hablamos de un crecimiento económico como fin, sino como medio para poder alcanzar el bienestar, que eso es importante poder recalcarlo, y a partir de ahí poder hacer algunas relaciones de la demanda de servicios que tienen estos grupos etarios. Por ejemplo, la población de 0 a 14 demandan mayores niveles de educación y que deberían de estarse formando ahí en las escuelas. Y el otro grupo de población que es importante, que es el que estamos analizando, el de la fuerza laboral, la población de 15 a 59 años, pues demanda fuentes de empleo para poder tener algún nivel de ingreso y poder tener un nivel de bienestar adecuado para él y para los de su familia. Pero también hay otro grupo de población que es importante y que no le estamos dando la relevancia, y es la población adulta mayor. En el 2001, según los datos del censo del 2001, solo teníamos el 5%. Y esa población va a ir incrementándose. Entonces, hoy tenemos el 9% de esa población. Estamos hablando alrededor de casi 1 millón de personas adultas mayores. Entonces, ¿hacia dónde va el país con estas personas que no tienen un sistema de previsión social adecuado para poder atender sus demandas que tienen, verdad? El impacto va a ser grande para el año 2045, sobre todo porque vamos a sobrepasar, según las proyecciones, entre 13 y 15% de la población, y es el periodo de tiempo en el cual va a finalizar el bono demográfico. Entonces ya pasamos la mitad. ¿Y qué hemos hecho? No hemos creado una política de población, no hemos creado fuentes de empleo. Entonces son muchos problemas sociales al final que vemos por la falta de planificación, que el país realmente no se ha enfocado donde deberíamos estar nosotros hacia el 2045. ¿Cuáles son los niveles de vida que queremos hacia el futuro? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. ¿Hemos aprovechado este bono demográfico? Realmente. ¿Y si lo aprovecharemos en lo que resta de este bono a 2045, y qué hay que aplicar para ello? Realmente diría yo de forma parcial lo hemos aprovechado, porque hay que analizar el aspecto como, por ejemplo, la creación de empleo. Si vemos, venimos saliendo de una pandemia y realmente tenemos altos niveles de desempleo y altos niveles de subempleo también. Y la otra parte que hay que mencionar, que el sector informal es bastante alto en nuestro país. Entonces, ¿qué nos indica eso al final? Que los ingresos que percibe la fuerza laboral ocupada son precarios. Y el otro tema con esto es la migración. Si bien es cierto, la migración juega un papel importante en la economía del país, pero para mí esto es el reflejo del fracaso de la política económica que se ha implementado en el país, y lo podemos ver de forma positiva o de forma negativa. De forma positiva diríamos así, la remesa dinamizan la economía, y de hecho así es. Transforma vidas. Las personas que tienen un familiar en Estados Unidos transforman su vida, su estatus económico mejora, pero también de forma negativa, diría yo, revela la falta de capacidad de planificación que tiene el país como tal para poder generar las oportunidades y que estos compatriotas no se vayan. Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros, ¿es buena la migración? Y nos ponemos a analizar que en el trayecto de esos 5.000 kilómetros que tienen que cruzar estas personas en busca de mejores oportunidades, hay personas que el retorno o el precio que tienen que pagar es demasiado elevado, algunos con la vida, y eso es irreparable. Entonces hay familias que ya no van a tener a su persona que migró de ese hogar hacia Estados Unidos porque perdió la vida. Entonces ese es un costo muy elevado, porque en nuestro país no tenemos la capacidad de poder generar esas oportunidades. Y el otro tema que nosotros vemos en los patrones de migración es que antes iba el jefe o se iba
la jefa de hogar. Ahora se van todos, ¿no? Hoy día se va la familia entera. Todo el núcleo. Y no solo eso, sino que los últimos datos revelan que ya no solo se van personas que no tenían nivel educativo, ahora migran personas ya con nivel de educación superior. Entonces, que nosotros le llamamos dentro de economía la fuga de cerebro, ¿verdad? Sí. Personas que no encontraron oportunidad en nuestro país, pues las van a buscar fuera de nuestras fronteras. Sí, y es una alta población que se está yendo para Estados Unidos y otros países como España. Sí, realmente el país más atractivo para migrar es Estados Unidos, ¿verdad? Uno tiene que ver con la cercanía, pero España es el segundo país más atractivo donde generalmente están migrando más mujeres, ¿verdad? Por el tipo de ocupación que están desarrollando en este país, que generalmente tienen que ver con empleo doméstico y cuidado de personas adultos mayores. Y no es por falta de políticas públicas, sino por falta de implementación de estas políticas, ¿no? No tenemos, de hecho, no tenemos una política pública de población y desarrollo. Por ejemplo, somos el único país de América Latina que no la tiene. Sí han hecho esfuerzos, la universidad ha hecho esfuerzos en el 2014. Hubo una iniciativa, se trabajó desde la maestría en demografía y desarrollo, esta política se impulsó, pero al final quedó ahí como una falta de voluntad política para poderla implementar. Si nosotros buscamos esa política, ahí está publicado en Diario La Gaceta. Sin embargo, una falta de voluntad política, otra falta de presupuesto para poder llevarla a cabo. Bien, doctor. ¿Cuál doctor coordinador del Observatorio Demográfico Universitario, doctor Figueroa? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico? Bueno, uno de ellos es que si tenemos un exceso de oferta y no se están creando las oportunidades, pues al final de algo tenemos que vivir. Entonces, ¿qué significa eso? Que si dentro del sector formal no hay puestos de trabajo, al final para esta mano de obra calificada, pues se tiene que ir dentro del sector informal. Entonces eso se convierte en un desincentivo para las personas que están estudiando. De hecho, los años de estudio promedio andan alrededor de 8 años. Entonces, de ahí la productividad que tiene. Y que bajó con la pandemia, ¿no? Y que bajó con la pandemia, y de ahí también los niveles de productividad que tiene el país. Vivimos en una economía donde más del 60% se desarrolla dentro del sector primario. Entonces, si usted compara los países desarrollados... Materias primas, dice usted. Exactamente. Si compara los países desarrollados con los países en vías de desarrollo, entonces se va a dar cuenta que la fuerza laboral está en los sectores terciarios y financieros, ¿verdad? Y en países en vías de desarrollo como Honduras, pues la mayor cantidad de mano de obra se encuentra en el sector primario. Bien, doctor. Los principales beneficios del crecimiento poblacional para el crecimiento económico, si nos puede enumerar. Bueno, hablamos de una población joven, y eso es importante porque va a depender de cómo preparamos esa población joven hacia futuro, qué competencias les estamos dando, y lo otro es el acceso que pueda tener esta población a los niveles de educación y formación que está requiriendo el mercado de trabajo. Hoy día el mercado de trabajo es un poco más dinámico que hace 20 años, de hecho es muy cambiante, y los jóvenes tienen otras competencias que van adquiriendo y que están demandando, y obviamente un segundo idioma es relevante hoy día para poder encontrar una fuente de empleo, pero también hay una rigidez en el mercado laboral hondureño donde hay una discriminación. De hecho, si ya tenés más de 35 años, ya no encontrás trabajo. Podemos buscarlo ahí en los periódicos donde lo están ofertando algunos puestos de trabajo y te dicen entre 25 y 35 años. Y lo otro es que se quejan los jóvenes, que tienen razón, cuando vas por primera vez a buscar un empleo, te están pidiendo experiencia. 5 años de experiencia. 5 años de experiencia, y vienen terminando su formación superior. Entonces hay que ir cambiando esa concepción que tenemos de rigidez del mercado de trabajo. Y el otro tema importante aquí es que tenemos un mercado laboral rígido. Es decir, que no te permite combinar estudios y trabajo. ¿Qué nos demostró la pandemia? Que muchas actividades las podemos hacer desde casa. ¿Verdad? Entonces eso es importante para que pueda lograr mejores niveles de desarrollo del país. Entonces el contar con una población joven es beneficiosa siempre y cuando esta población haya sido formada, ¿verdad?, en el sector de educación y pueda adquirir sus competencias para ir al mercado de trabajo. ¿A qué debe apostarle el país, doctor, en materia económica, en materia de creación de nuevas empresas para para aprovechar este bono demográfico y darle empleo a
más de 2 millones de jóvenes que urgen de ello? Bueno, hay muchas cosas por hacer. Uno es generar las condiciones, ¿verdad?, de inversión privada, diría yo, que el Estado es el garante de poder generar las condiciones para que empresas vengan a invertir. Es la única forma en que podemos alcanzar mejores niveles de desarrollo. Y lo otro es ir generando ese tipo de competitividad que deberían de tener nuestras empresas, es decir, trascender de como se nos conoce fuera, ¿va?, que somos productores de dulce, que es lo que seguimos exportando, productos primarios, ¿verdad?, que no tienen un valor agregado. Sin embargo, debemos de dar ese paso, esa transición de un sector primario, fortalecer un sector secundario y llegar a un sector terciario, donde realmente ya el nivel de exigencia es un poco mayor y los ingresos por ende van mejorando. Hay una relación directa entre lo que es nivel educativo y nivel ingreso de la persona. Entre mejor nivel educativo tenga una persona, aspira a tener un mejor ingreso. Y eso ayuda, quiera sí o no, impacta directamente en el nivel de pobreza que tenemos en nuestro país, que es elevado. Pues de 10 personas, 7 son pobres. Entonces, y eso tiene que ver también con las ocupaciones que se desarrollan dentro de nuestro país. ¿Por qué no está siendo atractivo Honduras aún con este bono demográfico, doctor, con los salarios que no son tan altos para transnacionales? ¿Por qué la inversión en el país ha bajado en la última década? Es que debe de haber, creo yo, una política o programas integrales. De hecho, la responsabilidad de poder crear un ambiente laboral sano, diría yo, no solo corresponde al Estado, sino hay tres variables, diría yo, que se conjugan. Uno es el Estado, por una parte, en generar esas condiciones, pero también, por otro lado, la empresa privada. Y también vemos el sector obrero trabajador dentro de nuestro país, que es tan importante. No se han generado esas condiciones, no nos hemos sentado, diría yo, a poder planificar el futuro y poder tener mejores niveles de desarrollo y de bienestar, que al final es lo que busca uno. Se prepara la persona para poder tener un mejor ingreso. Sin embargo, si no hay oportunidades dentro de nuestro país, entonces las personas empiezan a ver otros estadios de desarrollo y quizás la última opción que les queda, bueno, dentro del país no se generaron estas condiciones, bueno, yo quiero ir hacia Estados Unidos por toda esta construcción de redes, y lo que observan ellos, que las personas que van allá, quiera sí o no, pues mejoran sus condiciones de vida, solo que a un precio muy alto. Algunos sacrifican su familia, obviamente, y otros, como ya lo habíamos mencionado, pues sufren algunas pérdidas de sus manos, ¿verdad?, de sus miembros, y eso es difícil de poder reemplazarlo. Sin embargo, tenemos la capacidad como hondureños de poder planificar nuestro desarrollo. Hoy día no tenemos una política o una visión a largo plazo que fijemos, estos van a ser nuestros 3 polos de desarrollo y a eso le vamos a apuntar como sociedad hondureña. ¿Dónde nos vemos nosotros, por ejemplo, poner un futuro cercano al 2040 o al 2050? Hoy día son otros temas los que se discuten en el país y estos temas realmente pasan a segundo plano. Sin embargo, es lo que sostiene la economía de nuestro país, la fuerza laboral y los migrantes que están fuera. Entonces hay muchos problemas, Honduras tiene muchos problemas, pero también debemos de tener una visión más a largo plazo, y lo otro es que generalmente tenemos políticas de gobierno. Cuando llega un gobierno, se fueron, y al final no hay un seguimiento que se le pueda dar a la implementación de esas políticas, que eso es algo negativo del país que tenemos nosotros. Hace mucho tiempo, en los 80, contábamos con una Secretaría de Planificación. En el 2010 se volvió a implementar una secretaría, hoy ya no existe. Entonces, hay una, pero no sé. Hay una, pero tiene otra visión. Antes se llamaba Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, que era CEPLAN, que era la que planificaba, y con ella nace lo que es la visión de país y plan de nación. Entonces, una visión a largo plazo al 2038, con algunos indicadores que estaban ahí, pero al final nos fijaban un norte, con muchas críticas, quiera sí o no, pero teníamos un norte a donde queríamos llegar. Hoy día nos carecemos de eso. Y estamos planificando también acorde a la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país. Sí, de hecho no hemos cumplido ni los vamos a cumplir. No cumplimos los ODM que se finalizaron en el 2015, ni vamos a cumplir los ODS que están para el 2030. En materia de pobreza, por ejemplo, está a reducirla más de la mitad y más bien ha aumentado. Entonces tenemos un 72%. Según el último dato del INE andamos en un 59%, ¿verdad? Un dato muy cuestionado que tiene que ver con muchos aspectos técnicos, metodológicos,
de cómo se calcula ese o cómo llegamos a ese 59%. Yo siempre digo esto, bueno, la evidencia estadística debe ir acompañada de la realidad que viven las personas. Es decir, yo te puedo decir, bueno, ha mejorado tu condición de vida. Desde mi perspectiva es que sí mejoró, pero ¿cómo se siente la persona respecto a esa mejora de condición de vida? Si él siente que no ha mejorado, significa que los indicadores de bienestar no han mejorado, han empeorado. Y la percepción del país que estamos peor, ¿no? Esa es la percepción del país porque esa es la realidad que vive el hondureño que no tiene para poder llevar una canasta básica de alimento a su hogar. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la fuerza laboral, ¿qué porcentaje de esta fuerza laboral gana el salario mínimo? Debería ser el 100%, pero no es así. Solo un 68% gana menos del salario mínimo. ¿Qué indica eso? Que tenemos leyes, pero que no se cumplen. Entonces, falta de supervisión por la Secretaría de Trabajo, que vaya y verifique que todas las empresas realmente se acoplan y pagan el salario mínimo a la persona. Y lo otro es que el salario mínimo debería ser temporal, ¿verdad? Por mientras la economía se recupera, pero aquí lo hemos hecho de una forma fija, que todos los años se tiene que estar fijando conforme a la inflación que tiene el país. Y ahí podemos discutir también diferentes aspectos metodológicos de cómo se fija el salario mínimo, quién es el encargado de llevar, por ejemplo, las estadísticas de inflación, que es el Banco Central, pero también el costo de la canasta básica, que es la Secretaría de Trabajo. Entonces, realmente no hay un aumento, sino una fijación de un salario, nada más. Sí, solo se le traslada el costo de vida al salario mínimo. Es que al final hay un dicho muy popular, ¿verdad? Que la inflación generalmente va en ascensor y el aumento al salario mínimo va por las escaleras, ¿verdad? Entonces, generalmente el aumento al salario mínimo lo absorbe la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Le aumentan al salario mínimo, a la siguiente semana los costos de los productos de la canasta básica le aumentan. Entonces, ahí se diluyó todo el aumento del salario mínimo. Doctor Figueroa, ¿en cuánto tiempo un joven puede caer en desaliento por no conseguir un empleo en el país? Bueno, generalmente un desalentado tardaría entre 2 o 3 meses más o menos. Estás un mes buscando trabajo y no lo encontrás, entonces ya el siguiente mes pues ya no te sentís alentado para ir a buscar un trabajo, porque aun y cuando forma parte de la población económicamente activa o fuerza laboral, pero no encuentra. Él sabe que si va a buscar no lo va a encontrar. Entonces al final estas personas jóvenes se van convirtiendo unos en nini, ¿verdad? Porque fueron y no encontraron trabajo. Y otros en realidad es que no buscan porque tal vez reciben remesas del extranjero. Hay personas que les mandan dinero y no están invirtiendo bien su tiempo, no se están formando técnicamente. Y otros es que realmente por falta de oportunidades. Uno porque no hay empleo, otro porque no hay acceso al sistema de educación formal. Entonces son varios factores que tenemos que analizar cuando estamos hablando de esta población que no estudia ni trabaja en nuestro país. Y hay muchos jóvenes que optan por ser policías, ¿no? Por ser parte del cuerpo militar del país, porque ya tienen un empleo fijo, ¿no? Es una salida, sin embargo, no todos tienen esa aspiración, ¿verdad? De poder formar parte. Sabemos que el riesgo que se corre al momento de que llegas a formar parte de los sistemas de seguridad del país, pero creo que la mayoría tiene otros sueños, ¿verdad? Y que si se brindaran las oportunidades en el país, pues es de abrirle las puertas. Hoy día el joven necesita esos espacios donde pueda participar, donde pueda planificar su desarrollo, y creo que en la universidad se están abriendo estos espacios para los jóvenes, ¿verdad? Y poder tener pues la inclusión, obviamente, y que ellos sean parte de poder planificar el futuro del país. El papel de la empresa privada en el país. Sumamente relevante. De hecho son los grandes empleadores del país, y este es un aspecto que a veces no se comprende. No es responsabilidad del sector público generar tantos empleos. Sin embargo, el Estado sí es garante de poder generar esas condiciones al sector privado para que pueda atraer inversión, y a través de la inversión se pueda convertir en lo que es la generación de empleo. Entonces, un papel relevante. Sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo capitalista, donde el capitalista lo que busca es obtener las menores ganancias y dejar un poco para la sociedad. Entonces hay que mejorar la repartición. Siempre el que invierte quiere ganar más. Ese es el papel que juega el capitalista hoy día. Sin embargo, también debemos de aprender de otras culturas, ¿verdad? Donde hay una
diría yo, reinversión de esa ganancia que tiene que ver con todas estas ayudas sociales y económicas que da el sector privado, con lo que tiene que ver con becas, por ejemplo, para aquellos buenos trabajadores que quieran seguirse formando. Creo que esta es una buena opción y le brinda mejores oportunidades a la persona. Una persona más educada es una persona más productiva. ¿Cuánto representa en términos porcentuales la fuerza laboral antes conocida como población económicamente activa en el país? Bueno, estamos hablando más o menos de 4.3 millones de personas, ¿verdad?, que están dentro de la fuerza laboral. Sin embargo, hay mucho desempleo en el país. Si hablamos del Distrito Central, estamos hablando de la tasa de desempleo abierto arriba del 10%. Pero realmente ese no es el problema es la calidad de empleo. Entonces, si nosotros hablamos de personas con problemas de empleo, estamos hablando de 2.6 millones de personas que tienen problemas de empleo. Algunos por insuficiencia de ingresos, otras por insuficiencia de horas. Y estas personas que fueron a buscar un trabajo y no lo tienen, entonces están desempleados. Entonces, ese es el problema, cuál es la calidad de empleo, ¿verdad?, que se está generando dentro del país. Y este bono demográfico y este desempleo, ¿dónde es más, la brecha es más amplia? ¿En el sector rural o en el sector urbano? Bueno, hemos pasado un proceso de transición. Ahora la población urbana es mayoritaria que la población rural. Entonces, sí, las tasas de desempleo son mayores en el área urbana, ¿verdad? Obviamente. ¿Y este fenómeno, doctor, se ha analizado desde el ODU? ¿Por qué pasamos de ser una población rural en su mayoría a ser una población urbana? Sí, claro, venimos en un proceso de transición en el cual el país ha ido mejorando. Aspiramos a ser un 100% urbano. ¿Por qué? Porque hay mejores accesos a los servicios básicos. De hecho, mucha población de la zona rural migra a las zonas urbanas buscando mejores condiciones de vida, pero también acceso a la salud, acceso a educación y, ¿qué es lo más importante? Acceso a un empleo, a una fuente de ingresos. Porque cuando platica usted con una persona del área rural que le dice, no hay oportunidades, entonces ellos migran. El punto es que lo que está creciendo dentro del Distrito Central son aquellas zonas urbanos marginales. Las periferias. Correcto, en condiciones precarias. Pues hay personas que viven en colonias urbanas marginales, ahorita que tenemos el problema de agua, por ejemplo. 40 días sin agua. Ajá. Entonces eso también es una falta de visión y de planificación del país. Sí nos beneficia ser más urbanos, sí, pero también no debemos de olvidar que la parte productiva se da en el área rural. Entonces, antes éramos productores de granos básicos, hoy somos importadores. Entonces, si usted tiene una política realmente que desarrolle el sector agroindustrial, realmente las personas no migrarían. Si están bien en la zona rural, ¿verdad?, no migrarían a la zona urbana. Y si ellos tienen en la zona rural el acceso a salud, educación, seguro social, entonces no buscarían en la zona urbana. Pero eso sí, obviamente mejora las condiciones de vida de las personas, el área urbana. Doctor, en los años 1980, en la década de los 80, las mujeres madres tenían un promedio de 6.8 hijos por mujer madre. Ahora los datos del ODU manifiestan que las mujeres a la actualidad tienen hijos 2.36, es la tabla, la media de hijos. Esto nos va a afectar lógicamente a años, a futuro, ¿no? Porque vamos a ser una población vieja en el país. Sí, de hecho, desde los 50 estamos observando que las tasas de fecundidad van disminuyendo y eso da paso a lo que llamamos bono demográfico, transición demográfica. Entonces, este es un periodo de tiempo donde hay algunas variables que han ido cambiando, incluso la llegada del matrimonio se ha ido retrasando, que tiene que ver con todos estos aspectos de la reducción en las tasas de fecundidad, pero también el acceso a la información que tienen las personas, no solo a la mujer, sino también el hombre. Hoy día, métodos de planificación. Exactamente, acceso a métodos de planificación, pero también el acceso a la educación, que es fundamental para esto y obviamente el país va a seguir creciendo, ¿verdad? Si bien es cierto, la tasa de crecimiento es menos acelerada que en otros años, que era más acelerada la tasa de crecimiento, ahorita es más baja, diríamos, se ha desacelerado ese crecimiento y vamos a seguir creciendo, solo que a niveles más bajos. No vamos a llegar así a parecernos a Uruguay, por ejemplo.
No, según las proyecciones, no vamos a estar ya para el 2100, pero las tasas de crecimiento sí van en descenso. Los patrones han cambiado. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la tipología o composición de los hogares hondureños, han ido cambiando. Hoy día son más comunes los hogares monoparentales. Y si usted platica con los jóvenes, al final, ¿cuántos hijos desea tener? Algunos dicen ninguno, algunos dicen ninguno y otros dicen uno. Entonces eso tiene que repercutir también en las tasas de reemplazo, ¿verdad? Si usted ve los países europeos, Uruguay es un país envejecido, Costa Rica es un país envejecido. Entonces eso tiene fuertes implicaciones tanto económicas como sociales, ¿verdad? Que también debemos de... Pero no va a haber problema de desempleo para esa fecha. Bueno, problemas de desempleo siempre, los problemas de desempleo siempre van a haber. No hay un país que tenga pleno empleo, diría yo. Es decir, que si tiene 100 personas de fuerza laboral, las 100 personas están trabajando. Ni en los países desarrollados se da eso. Siempre hay un margen de personas que están desempleadas y Honduras no es la excepción. Pues, o sea, nunca vamos a tener el pleno empleo. Así es. Doctor, para ir concluyendo, ¿cuáles son los desafíos del país en este tiempo de duración del bono demográfico? Bueno, hay retos, diría yo, en materia económica, es decir, en este periodo de tiempo donde la fuerza laboral crece, ¿cómo aprovechamos esa fuerza laboral? Si lo vemos nosotros en sentido figurado, es la locomotora la que mueve el tren, la que dinamiza la economía del país, pero también hay un reto muy importante en materia de educación. ¿Cuáles son las ocupaciones, diría yo, los empleos de futuro? No de ahora, sino de futuro. ¿Cuáles van a ser las nuevas ofertas educativas que como universidad, diría yo, estamos nosotros ofertando a estos nuevos puestos de trabajo que se van a venir? Hoy día con la inteligencia artificial muchas cosas van cambiando, se van siendo más expeditas, pero otro tema importante y el reto es en el sector salud. ¿Cómo nos vamos a preparar para poder atender a esta población adulta mayor que va a representar básicamente casi 1.7 millones de personas de la población total de Honduras, y que hoy día usted encuentra a un adulto mayor trabajando y usted le pregunta por qué trabaja? Bueno, porque no tiene un sistema de previsión social, no tiene acceso a un sistema de salud eficiente. Entonces, y lo otro es que vive en condiciones de pobreza. Y algo más lamentable, ya para ir finalizando, es que el adulto mayor está envejeciendo solo. Ha quedado solo, y ese es un tema lamentable que tenemos que reflexionar nosotros como sociedad en general, y que no le estamos dando, diría yo, la importancia que se merece, porque estas personas formaron parte y lo podemos ver dentro de nuestra Muchos están criando universidad. Sus nietos, ¿no? Otros quedan ahí criando sus nietos, pero no es la generalidad. La mayoría usted los ve trabajando. Los ve trabajando y no trabajan 4 horas, trabajan largas jornadas. Los puede ver ahí en la calle pidiendo también. Entonces son temas que debemos nosotros poner la atención y ver también hacia dónde vamos. Nosotros un día vamos a envejecer. La pregunta que debemos de hacernos, ¿cómo vamos a envejecer? Honduras es uno de los países peores para envejecer de América Latina, por todas las condiciones que enfrentan los adultos mayores. Así es, doctor. Y en esperanza de vida, ¿cómo estamos? ¿Y cómo proyectamos esa esperanza de vida a 100 años? A 100 años, esperamos vivir 100 años, diría yo, ser longevos. La esperanza de vida actualmente anda alrededor de 78 años. Siempre la esperanza de vida es mayor para las mujeres que los hombres. De hecho, hay en la estructura, en la pirámide de población, bueno, el hombre se enfrenta a mayores riesgos, mayores peligros que la mujer. Pero cuando analizamos nosotros la pirámide de población, por ejemplo, hay un dato interesante, que nacen más hombres. De hecho, de 0 a 14 años hay más hombres que mujeres. Pero a partir de los 14 años en adelante, el hombre está expuesto a mayores violencias. Entonces, muere más el hombre que la mujer. Entonces, cuando analizamos en la cúspide de la pirámide poblacional, vemos que hay más población adulta mayor femenina que masculina. Entonces, la mujer tiene una mayor esperanza de vida. Y lo interesante de la esperanza de vida, que es 78, ¿verdad? Para los que nacen hoy, por ejemplo. Entonces, uno para ver cuánto es la esperanza de vida de uno, hay que aclarar esto, esta es una probabilidad, ¿verdad?, de tasas de mortalidad, y a partir de ahí se estima la esperanza de vida. Entonces, para los que nacen hoy es 78 años.
partir uno para analizar cuánto es la esperanza de vida de uno, hay que ver el año en que uno nació y ver qué esperanza de vida estaba para ese año. Entonces posiblemente nosotros ya estemos cerca de nuestra esperanza de vida. Pero al final nosotros tenemos algunas condiciones, ¿verdad?, que hacen que esa esperanza de vida sea un poco más larga, ¿verdad? El acceso que puedan tener las personas, por ejemplo, al sistema de salud, el cuidado personal que se le pueda dar a la persona, eso hace que tenga una vida más prolongada. Así es. Proyectando, el ODU tiene investigaciones y tiene proyecciones de la población total de Honduras para el 2100. ¿Cuánto va a ser la población del país, de Honduras, y si la puede dar los porcentajes de hombres y mujeres? Bueno, hay un dato interesante ahí. Yo no soy partidario de que manejemos proyecciones tan a largo plazo. Sí. De hecho, las recomendaciones internacionales es que debemos manejar proyecciones a 2 o 5 años como máximo. Sin embargo, en nuestro país, como no tenemos censos periódicos y no tenemos fuentes de información que nos ayuden a actualizar las proyecciones de población, se hacen a largo plazo. Pero hay un problema ahí, que cuando proyectamos a largo plazo, el crecimiento de la población se vuelve como lineal, y el crecimiento de la población no es lineal, es dinámico. Tiene sus picos, exactamente, altos y bajos. Y lo podemos ver ahorita con el COVID. Cuando uno revisa la esperanza de vida, hay una caída por el efecto que tiene la mortalidad. Entonces, más o menos esperamos crecer entre más de 15 millones, más o menos, de hondureños, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo, como lo había mencionado, a niveles más bajos, ¿verdad? Obviamente la población nunca va a dejar de crecer, pero sí se van a ir dando algunas transformaciones a lo interno de las familias, que eso va a traer retos y desafíos también para esta población. Y lo otro es que se da un cruce ahí, llegamos casi a equiparar, diría yo, el porcentaje de mujeres y hombres a un 50-50 dentro de unos 10 años según las proyecciones. Obviamente las proyecciones tienen que revisarse todos los años, es lo que hace América Latina con la CEPAL, revisar las proyecciones. Honduras debería también de revisar sus proyecciones anualmente. Sin embargo, no se hace porque no hay fuentes de información para poder hacerlo, y la única que hay es la Endesa, ¿verdad?, que es la que da esa capacidad de poder revisar las proyecciones de población. Pero vamos a seguir creciendo. ¿Tendremos recursos naturales para esa fecha también? Esperemos, si seguimos destruyendo hacia los niveles que hemos visto, ¿verdad?, en nuestro país, pues las condiciones en las cuales van a vivir las poblaciones van a ser bastante difíciles, diría yo, si partimos de lo que estamos viviendo hoy día con todos estos fenómenos que están atravesando en nuestro país. Bien, muchas gracias, doctor. A la hora. El doctor Héctor Figueroa, director del Observatorio Universitario Demográfico. Yo soy Elin Rodríguez, buenas noches.